en cálculo diferencial te pasaron la derivada, que era una función, una nueva función que te indica cómo cambia la que derivaste, indica como la razón de cambio. Y que gráficamente eso se veía como una recta tangente, o sea que una recta que pasa por un solo punto te dice, te da la información de cómo cambia la función en ese punto. Entonces la derivada es una familia de puras rectas tangentes por toda la función. Y para construir esta recta tangente se ocupa el límite, que eso es como el corazón, eso es lo que significa una derivada. Y ya después te ponían como por ejemplo en las pruebas o te pasaban las reglas de derivación y era como llegar y derivar. No tenías que hacer todo esto, por ejemplo, si te dan esta función, que es una x a la 3, tú para derivar no vayas a poner la función acá, le vayas a sumar h y se la vayas a restar, no. Tú ya sabéis que para derivar polinomio tenéis que bajar el exponente y al exponente restarle 1. Después los ejercicios te pasan reglas de la cadena o te ponen funciones mucho más feas que esta, pero al final es lo mismo. Cuando te piden derivar algo, por muy feo que sea, lo que va a hacer gráficamente es encontrar una recta tangente a esa función que te va a indicar cómo va a cambiar. Ahora imagínate que tú tenés solo una función que te indica la recta tangente de otra. No que sea la derivada, o sea, va a ser la derivada de otra, pero imagínate que esa f de x o esta, mira, imagínate que esta función te indica la recta tangente de otra función, que tú no tenés ni idea cuál es. ¿Cómo tú podías encontrar esa función? Los matemáticos sabían que eso equivalía a encontrar el área bajo la curva. Ese problema se solucionaba encontrando el área bajo la curva, pero el problema, ya mira, tú cuando calculáis la derivada, tú sabes que este algoritmo, si tú haces esto, te puede encontrar la recta tangente. Pero ¿cuál va a ser, cómo se te puede ocurrir el algoritmo para calcular el área bajo la curva? Y ahí apareció Riemann con su suma de Riemann, que lo que hizo fue, bueno, dividir el área en varios rectángulos pequeñitos. Mientras más tomaba, mejor era la aproximación, mientras menos tomaba, peor iba a ser. Entonces acá ya está un poquito la idea del límite, o sea que el número de cuadraditos tiene que tender al infinito para que sea el área. Bueno, ¿y cómo es el área de cada? Partamos por el área de cada segmento, de cada triangulito, o sea rectangulito. Sería, imagínate que nos interesa calcular el área desde una parte A, de una región, desde una parte A hasta una parte B, ¿cierto? Para calcular el área, o sea, la base de cada rectangulito, bueno, sería a b restarle a y dividirlo por el número total de rectangulitos, ¿cierto? Entonces, la base te quedaría como b menos a partido en n. Y bueno, y la altura, porque para calcular el área tú obviamente tenés que tener la base y la altura. Entonces, ¿cómo es la altura? Pero acá lo único que tienes que hacer, si te dais cuenta, la altura te lo va a dar la función evaluada en ese punto, ¿cierto? Entonces, el área de un rectangulito te va a quedar de esta forma, b menos a partido en n por la altura en ese puntito, o sea esto, donde la variación en x es esto. Si te das cuenta, la base es la variación en x, es como un pequeñito cambio en x. Entonces, como te decía, a esta idea hay que agregarle la idea del límite y de sumar infinito a este. Entonces esto es la suma de Riemann, te dice, háceme el límite de n cuando tenga infinito, cuando n son la cantidad de cuadraditos, o sea, del rectángulo, y todo eso súmamelo y multiplícamelo, esa base, por la altura. Y esto que está acá te indica una aproximación muy, pero muy exacta del área bajo la curva. Y tú me podés decir, ¿y eso es todo? ¿Eso es la integral? ¿El área bajo la curva? ¿O qué relación tiene con la derivada? O si conocer lo que sabemos de derivada puede ayudar en algo a resolver este problema sin tener que recurrir a algo tan rebuscado como calcular la base de cada uno, después multiplicar. En vez de hacer todo esto, ¿se puede hacer más corto? ¿O qué relación hay entre los dos? Mira, resulta que esa relación te lo da la antiderivada. Tú ya sabés lo que es una derivada, ¿cierto? La antiderivada, como el nombre lo dice, es como lo contrario. Por ejemplo, ¿qué cosa tengo que derivar yo para que me dé 3x? Eso es la antiderivada. Se formalizó con un simbolito que justamente se llama integral indefinida, que es, tú cuando veis, por ejemplo, este ganchito y acá veis unos límites,
Esta es una integral definida que tiene una profunda relación con esto que vimos acá. Pero lo que yo te digo de la antiderivada es una integral indefinida, o sea, de este tipo. Y te dice, ¿qué función que yo derivo me va a dar esta? Por ejemplo, ¿qué función que yo derive me va a dar 3x cuadrado? ¿Qué función? Mira, si nosotros sabemos que, mira, acá tenemos un polinomio, o sea, un monomio cuadrático, y acá hay un 3, ¿cierto? Nosotros cuando derivamos sabemos que, por ejemplo, si acá hay algo y acá hay algo, este lo bajamos y después le restamos 1, ¿cierto? O sea que sí o sí la antiderivada tiene que ser un monomio cúbico. ¿Por qué? Porque si derivamos un monomio cúbico queda 3x cuadrado. Oh, fíjate, lo encontramos justamente. O sea que la antiderivada de esto es x cuadrado. Eso es la antiderivada. Esto es el teorema fundamental del cálculo. Se demuestra y todo y no es tan complicado, pero esto es lo grande porque eso que vimos que te ligaba el área con lo de la recta tangente, acá te lo dice. Porque si tú querés saber el área desde un punto A hasta un punto B de una función cualquiera, por ejemplo esta, acá está, de A hasta B, el ejemplo que tomamos antes, tú para resolver eso sin tener que hacer la suma de Riemann, tenéis que solamente buscar la antiderivada, evaluarla en un punto, en este caso en el último en B, y restarle esa misma antiderivada, pero evaluada en A. ¿Por qué? Porque la antiderivada te indica, o gráficamente es como el área bajo la curva, entonces en vez de tener que hacer toda esta weá, solo evaluamos acá y restamos. Mira, veamos un ejemplo del teorema fundamental del cálculo. Nosotros, el ejemplo que hicimos recién, sabemos que la antiderivada de esta función es esta, o sea que si yo derivo esto, me da esto, lo vimos recién, ¿cierto? Ahora imagínate que a mí me interesa conocer el área bajo esta curva, pero no todo el área, sino en cierta parte. Por ejemplo, desde 1 hasta 2. Pues un rango de esta. Resulta que como acá ya nos interesa algo finito, o sea, nos interesa una región de área concreta, no todo el área de forma genérica, sino una parte concreta, esta cosa va a ser un número, y ese número va a ser justamente el área. Y como te decía que acá era evaluar la antiderivada en B menos la antiderivada en A, o sea, solo habría que evaluar la antiderivada, que acá es x cubo, así se le pone evaluada entre A y B, entonces se le pone 2, 1. Y eso es restarlo, o sea, sería 2 al cubo menos 1 al cubo. Y eso es 2 elevado a 3 es 8, menos 1 es 7. Y es el valor del área de esa función en estos rangos. Entonces, como conclusión, el teorema fundamental del cálculo es el que te dice cómo encontrar esta área sin tener que recurrir a la suma de Riemann, utilizando la antiderivada, que fue lo que vimos en la integral indefinida. O sea que básicamente el teorema fundamental del cálculo te dice cómo resolver integrales definidas. Y eso es todo. Mira, veamos un ejemplo ahora con uno que me mandaste tú para que lo entendáis mucho mejor. Ya mira, este es un ejemplo que salía ahí que me habíais mandado. Esto se lee la integral definida porque tiene límites, la integral definida desde 0 hasta pi medios de la función coseno de x. O sea, acá lo que te piden, lo que te dicen es, usted calcúleme el área bajo la curva de esa función entre este rango, entre 0 y pi medio. Entonces, como sabemos ya el teorema fundamental del cálculo, para resolver esto solo hay que encontrar la antiderivada del coseno y evaluarla en estos dos. Nosotros sabemos que si derivamos la función seno, nos va a dar coseno, ¿cierto? De las tablas de derivada. Entonces, la antiderivada del coseno va a ser el seno. O sea que esto va a ser la función seno evaluado en este rango, 0 y pi medio. Entonces te quedaría que la integral definida desde 0 hasta pi medio de la función coseno de x respecto a la variable x va a ser el seno de pi medio vale 1 y el seno de 0 vale 0, o sea 1. ¿Y qué interpretación tiene este? O sea que el área bajo la curva de la función coseno entre el intervalo 0 y, perdón, acá era pi medio, vale 1.